Buenas tardes, Lisa. Mi nombre es Damaris Alejandra Jorge Copa, soy del paralelo 2 de 10A. Hoy voy a hablar un poco sobre la historia de la estadística. Según autor Sergio Hernández González, la estadística es mucho más que solo números apilados y gráficos bonitos. Es una ciencia con tanta antigüedad como la escritura y es por sí mismo auxiliar de todas las ciencias: medicina, ingeniería, sociología, psicología, economía, etcétera, así como de los gobiernos, mercados y otras actividades humanas. En la actualidad, la estadística ocupa un lugar de gran importancia en la investigación y en la práctica médica. En los estudios de medicina de cualquier país se incluyen varias asignaturas dedicadas a la estadística. Es difícil, por no decir imposible, que un trabajo de investigación sea aceptado por una revista médica sin que sus autores hayan utilizado técnicas y conceptos estadísticos en su planteamiento y en el análisis de los datos. La estadística que conocemos hoy en día debe gran parte de sus logros a los trabajos matemáticos de aquellos hombres que desarrollaron la teoría de las probabilidades, con la cual se adquirió la estadística a las ciencias formales. Desde los comienzos de las civilizaciones ha existido formas sencillas de estadísticas, pues ya se utilizaban representaciones, gráficos y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales y otras cosas. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios utilizaban ya pequeñas tablillas de arcillas para recopilar datos sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante trueque en el antiguo Egipto. Los faraones lograron recopilar alrededor del año 3050 a.C. prológicos, datos relativos a la población y la riqueza del país, de acuerdo con el historial. En los antiguos Israel, la Biblia da referencia en el libro de los números de los datos estadísticos obtenidos, y en el libro Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judías. En China ya había registros numéricos similares con anterioridad al año 2000 a.C. Los griegos, hacia el año 594 a.C., efectuaron censos periódicamente con fines tributarios, sociales, división de tierras y militares, cálculo de recursos y hombres disponibles. La investigación histórica revela que se realizaron 69 censos para calcular los impuestos, determinar los derechos de voto y ponderar la potencia guerrera. Pero fueron los romanos, maestros de las organizaciones políticas, quienes mejor supieron emplear los recursos de las estadísticas. Cada 5 años llevaban a cabo un censo de la población, y los funcionarios públicos tenían la obligación de notar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de la riqueza contenidas en las tierras conquistadas. En la época del nacimiento de Cristo sucedió uno de estos empadronamientos de la población bajo la autoridad del imperio. Esa sería la pequeña historia de la estadística según autor Sergio Hernández González. Ahora vamos a hablar sobre el origen de la estadística según autor José Francisco López. El origen de la estadística es anterior al año 3000 a.C. y se remonta a las primeras civilizaciones. Además, cabe destacar que el origen de la estadística es anterior incluso a su propio nombre, aunque anterior a él hay escritos sobre probabilidades y temas relacionados con la estadística. Sería Godofredo Adorno el primero en acuñar la palabra estadística. ¿Por qué nace la estadística? En este sentido, tenemos dos orígenes de la estadística: el teórico y el práctico. El práctico se remonta a las primeras civilizaciones, mientras el teórico se desarrolla en la Edad Moderna a partir del siglo XVII. El primero, como ya hemos dicho, tiene que ver con el registro de actividades cotidianas como el recuento de ganado o de alimento, mientras el segundo se aplica a las funciones del Estado, de censos o recogidas de impuestos. Es decir, la estadística nace por las necesidades de cuantificar ciertas medidas que nos parecen importantes: la cantidad de ganado, número de personas que tenía un ejército, cantidad de tierra de imperio, riqueza del mismo, etc. Con el tiempo, de los objetivos fueron cambiando hasta alcanzar algunos más sofisticados. Ese sería el pequeño pequeño concepto que le podemos dar sobre el origen de la estadística según autor José Francisco López. Según mi opinión,
El origen de la estadística fue anterior al año 3000 antes de Cristo y de ahí fue evolucionando poco a poco. La utilizamos en nuestra vida cotidiana. Gracias.